Muy buenas noches, tengan todos. Realmente uno queda impactado con este tiempo de la conferencia. Hemos escuchado brillantemente las exposiciones anteriores. Hemos escuchado al coro, a los solistas que realmente impactaron mi corazón. Y yo quiero felicitar realmente al coro por todo el tiempo de trabajo, de ensayo que han dedicado para poder dejarnos estas brillantísimas interpretaciones. Muchísimas gracias. Es muy valorable todo lo que ustedes han hecho. Lo han hecho con excelencia y todos de una o de otra manera hemos sido beneficiados por vuestro ministerio. Uno puede mirar este salón, este centro, esta noche, hasta el final y quedar impresionado, porque esta es una verdadera multitud. Si cada uno de ustedes pudiera pasar a esta plataforma y mirar hasta el último rincón de este salón, se darán cuenta que estamos como en una constelación de estrellas. Es impresionante. En nuestras congregaciones a veces nos reunimos 100, 200, 300, pero acá hay más de 2.000 personas. Esto es un anticipo de lo que va a ser ese momento en el aire con el Señor, cuando todos los redimidos nos encontremos allí, en esa conferencia que nunca va a terminar. Esto me lleva a pensar en las palabras del apóstol cuando dijo que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. De su último lugar de descanso terrenal se levantarán a un día sin fin, a un día sin noche, a un gozo sin tristeza, incorrupción en lugar de corrupción, gloria en lugar de deshonra, poder en lugar de debilidad. Y todos nuestros amados que nos han precedido saldrán con cuerpos gloriosos, incorruptibles. E inmediatamente la transformación de todos los creyentes vivos, porque Él transformará el cuerpo de nuestra humillación hasta que sea semejante al cuerpo de su gloria. Hoy he conversado con muchos hermanos que están sufriendo los achaques propios de la edad. Y hay otros hermanos jóvenes con los cuales he conversado que también tienen problemas de enfermedad, auditivos, de visión, etc. Pero ese momento en el aire tendremos cuerpos perfectos, gloriosos por dentro y por fuera, porque seremos semejantes al Señor. ¿Y cuál será el propósito de ese arrebatamiento, de esa conferencia sin igual en el aire? Ver al Señor, ver el rostro de aquel que derramó su sangre para redimirnos y estar para siempre con el Señor. ¡Qué momento! ¡Qué esperanza es la que tú y yo, hermanos, tenemos! Y esto se lo debemos a Él. Y será glorioso, el momento incomparable, cuando sin ningún achaque, sin ninguna enfermedad, donde no habrá más muerte, sino vida eterna para siempre, estaremos con el Señor. Y cantaremos como nunca lo hemos hecho aquí en la tierra. Cantaremos la canción eterna, y esa canción será como el sonido de muchas aguas, impresionante. Ustedes seguramente han estado alguna vez, muchos de ustedes, en las cataratas del Iguazú y escucharon el sonido de ese torrente de agua que cae de tantos metros. Es ensordecedor. Bueno, el apóstol cuando quiso comparar la canción del cielo lo describió como el torrente de muchas aguas. Maravilloso, ¿verdad? Si ahora es hermoso cantar al Señor todos juntos y poder emocionarnos, yo me imagino ese momento en el aire,
cuando con voces perfectos, sin ningún tipo de disonancia, cantaremos al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto me da pie, esto no pensaba decirlo, pero bueno, el Espíritu Santo me guió y me da pie para hablar del tema de esta noche, la iglesia misionera, porque el tiempo se está terminando. El tiempo de hacer misión, de ganar almas, se está terminando. Porque se percibe en el ambiente que vivimos la inminencia de su venida. Y esto se termina. Para nosotros, gloria. Y para aquellos que no son de Cristo, la eterna condenación. La iglesia misionera. Podemos aprender mucho de esto si analizamos con atención el sencillo y emotivo relato del llamamiento de Pablo y Bernabé a la obra, tal como lo encontramos en Hechos capítulo 13, los 3 primeros versículos, que ya fueron leídos al comienzo de la conferencia de esta tarde. Pero vamos a volverlo a leer. Hechos capítulo 13, dice el primer verso: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Con la ayuda del Señor vamos a concentrarnos en este importante movimiento del cual Pablo fue la figura central. La iglesia que estaba en Antioquía. En el capítulo 11, versículo 19 y siguientes, encontramos un informe de la fundación de esta iglesia. Ciertos creyentes de Chipre y de Cirene, que habían sido esparcidos con motivo de la persecución que se desencadenó después de la muerte de Esteban, llegaron a Antioquía y comenzaron a predicar el evangelio a los griegos, volviéndose de la costumbre de predicar solamente a los gentiles, a los judíos. Como resultado de esto, muchos griegos creyeron, se convirtieron al Señor. Esta noticia sorprendente llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, la cual inmediatamente pensó enviar a Bernabé para que se cerciorase de lo que allí estaba ocurriendo. Evidentemente la iglesia de Jerusalén daba por sentado hasta ese momento que el evangelio era solamente para los judíos. Ya tenían el antecedente de lo ocurrido con Pedro, capítulo 10 y 11. Por lo tanto, no era conveniente enviarlo a él porque estaría dispuesto a aceptar la situación creada. Y para esta tarea, para la cual se necesitaba no solamente conocimiento suficiente, sino tacto, mente equilibrada y suficiente fortaleza para hacer frente quizás a una situación desagradable, fue enviado Bernabé. Cuando Bernabé llega a Antioquía, se da cuenta que en realidad muchos gentiles se convirtieron al Señor y se regocijó juntamente con ellos y los exhortó a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Luego siguió el tiempo de consolidación de estos nuevos creyentes. Bernabé va a Tarso a buscar a Pablo y está un año enseñando, discipulando a estos nuevos creyentes. Estos creyentes inmediatamente reconocieron su relación con la iglesia de Jerusalén, demostrando el amor entrañable que sentían hacia su Señor, recogiendo cosas materiales para enviarles a los santos que estaban sufriendo debido al hambre que azotó aquella región. Esta iglesia no era apostólica. Si por apostólica entendemos una iglesia que está bajo la autoridad de los apóstoles, porque hombres desconocidos
de Cirene vinieron y empezaron esta importante obra. En el capítulo 12, versículo 25, se nos dice que Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén. Estos siervos del Señor van a Jerusalén con las cosas materiales que los nuevos creyentes de Antioquía habían preparado para ellos. Y cuando vuelven de Jerusalén traen consigo a Marcos. Antioquía se convierte ahora en el nuevo centro, en la nueva base de operaciones divinas. Y allí salen los mensajeros y allí regresan. Pablo comienza sus viajes misioneros de Antioquía y vuelve para informar allí. A esta asamblea, el Espíritu Santo le hizo conocer su voluntad. Y la iglesia, en evidente cooperación, separó a estos siervos a los cuales el Espíritu estaba llamando. Hay 3 líneas de consideración que demandan nuestra atención. Primero, la actividad declarada del Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Hizo conocer su voluntad a esos hermanos, de modo que no había duda ni incertidumbre de lo que iba a ocurrir. No es la figura de una iglesia eligiendo a ciertos hermanos para mandarlos a evangelizar. No es la figura de una iglesia discutiendo si tal o cual hermano está capacitado para hacer la obra misionera. No. La elección de los siervos del Señor no fue dejada a la iglesia. La iglesia no tuvo voz en la selección. La elección de los siervos estuvo basada en un hecho previo de la actividad del Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo. Saulo fue llamado en camino a Damasco, luego se retiró por espacio de 3 años a Arabia, preparándose para el ministerio, y finalmente va a Jerusalén. Allí Bernabé le da la bienvenida, defendiéndolo de la oposición que desconfiaban, no creían en él. Entonces después Saulo va a Tarso y Bernabé va a Antioquía. Cuando Bernabé llega a Antioquía, ve la necesidad de enseñadores. Entonces lo manda a llamar a Pablo. Evidentemente había una afinidad de mente, de propósito, de corazón. Y dijo al Espíritu Santo, apartádmelo. Yo los he llamado, apartádmelo para mí. Cuán necesario es estar seguros del llamado del Espíritu Santo para no cometer errores en la obra misionera. La apelación emocional o la invitación que se hace en ciertos tipos de reuniones de consagración, en campamentos o retiros, puede tener poca o ninguna profundidad espiritual. Pero aquel que ha sido llamado por Dios es alguien que ha dedicado tiempo al estudio de las Escrituras y a la oración. Dios no va a llamar a nadie que no se preocupa por estudiar la Biblia ni por orar. De esto podemos estar absolutamente seguros. Aquel a quien el Espíritu llama es alguien que ya ha estado sirviendo al Señor en la iglesia, colaborando con los dones que el Señor le dio en uno o más ministerios de la iglesia. Aquí encontramos que es el Espíritu el que llama a la iglesia a una actividad definida con él mismo. Él habló a la iglesia posiblemente a través de un profeta. Llamó a los 2 siervos del Señor, pero también llamó a la iglesia a cooperar con él en el envío de estos siervos. La actividad de la iglesia iba a ser de sumisión al Espíritu, no una actividad independiente. Un cuerpo y un espíritu. El espíritu es el que da vida al cuerpo. El cuerpo es el instrumento del espíritu. El espíritu es el Santo Espíritu de Dios. El cuerpo es la asamblea de los santos. El espíritu obra a través del cuerpo, pero el cuerpo no puede llevar a cabo su ministerio si no está bajo la inspiración y el poder del espíritu. Hay un cuerpo y ese cuerpo debe separar a aquellos siervos a quienes Dios está llamando. Hay un espíritu y el espíritu debe guiar y equipar a esos siervos para el ministerio. Es la figura de un
de un espíritu y de un cuerpo trabajando en perfecta armonía, uno llamando, la otra separando, y las consecuencias se ven en los gloriosos resultados misioneros que siguieron. Esta es la característica principal de toda iglesia misionera. Qué hermoso hubiera sido poder conocer la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Cuántas cosas aprenderíamos? La preocupación nuestra de cada día, al mirar a nuestro alrededor y a nosotros mismos, es esta. ¿Es la iglesia donde yo me congrego una iglesia misionera? No nos conformemos con el hermoso y espléndido edificio en el cual nos reunimos, por la cantidad de miembros que tiene la iglesia, por la diversidad de dones. No, ¿es la iglesia una iglesia misionera? ¿Se ve la obra del Espíritu y de la iglesia trabajando en perfecta armonía? ¿Se nota preocupación en los ancianos por preparar, aconsejar y estimular a los miembros, sobre todo a los jóvenes, para la obra de las misiones? Notemos en segundo lugar las condiciones esenciales que hicieron posible la actividad del Espíritu. La iglesia que estaba en Antioquía. Los miembros de esta iglesia se entregaron totalmente al Señor. No solo pertenecían a la iglesia, pertenecían al Señor. Era una iglesia que se caracterizaba por su alto nivel de espiritualidad y piedad personal. Ayunaban, oraban y ministraban. Su vida devocional era regular, vigorizante. Era una iglesia de estudiantes de la Biblia. Ahí estuvieron por espacio de un año estudiando la palabra con maestros como Pablo y Bernabé. Allí se llamó a los discípulos cristianos por primera vez. Los enemigos del Evangelio veían en esos nuevos convertidos un cambio en su vida muy grande, en su forma de vivir, en su forma de hablar. Y le pusieron el sobrenombre de cristianos, que significa pequeños cristos, burlándose de ellos, diciendo, ahí van los pequeños cristos. Era una iglesia que testificaba sin prejuicios, sin discriminaciones. Allí escucharon los gentiles por primera vez el Evangelio. Fue la primera iglesia gentil. Observando cuidadosamente nuestra iglesia, surge la pregunta, ¿podría ser la iglesia la que encomendara a un misionero de la talla de Pablo a la obra? ¿Se puede apreciar en ella esta primera condición que tenía la iglesia de Antioquía para poder escuchar y discernir sin dudas la voz suave del Espíritu Santo? En segundo lugar, los dones de la iglesia. Había dones que fueron otorgados directamente por el Espíritu Santo, profetas y maestros. Los profetas eran el portavoz de Dios. En un tiempo cuando el canon del Nuevo Testamento no se había completado, el pueblo tenía necesidad y los profetas se encargaban en el ministerio de edificación, de animación, de consolación. Su ministerio era dar a conocer que Dios conocía los secretos del corazón humano, convencer de pecado y llevarlos a la adoración. Cuando el canon del Nuevo Testamento se completó, este don pasó. Los maestros eran aquellos que se dedicaban a estudiar con profundidad las Escrituras y tenían la capacidad de transmitirla al pueblo. La Biblia ofrece su maná a todos los creyentes que la leen y la escudriñan, pero la debida interpretación de sus 66 libros ofrece dificultades y problemas, en los cuales el maestro puede ser de gran ayuda, así como él ha sido ayudado por sus predecesores, para evitar los escollos de errores y herejías que han debilitado el testimonio de la Iglesia a través de los años. No hay duda que cuando en una asamblea se dan estas dos condiciones, es decir, una iglesia que se distingue por su espiritualidad,
donde los dones son ejercitados con total libertad, en un ambiente de paz y de armonía, la voz del Espíritu Santo se va a escuchar con claridad, sin ningún tipo de dudas. Pero hay todavía una tercera condición en esta iglesia: la preocupación y función de la iglesia misionera. En el caso de Antioquía se observa la completa identificación con los dos hermanos que fueron llamados por el Espíritu Santo. No hay quejas ni deseo de retenerlos, sino una completa identificación. Habiendo reconocido la voz del Espíritu Santo, la iglesia les impuso la mano en señal de comunión. Es claro que la imposición de las manos no se hizo a la manera de ordenación para el ministerio. Sería absurdo pensar que Pablo y Bernabé fueron ordenados, autorizados a predicar cuando ya lo venían haciendo durante mucho tiempo en la iglesia. Y por decirlo así, fueron los menores los que impusieron las manos a los mayores. Es como si los demás profetas y maestros de la iglesia les hubieran dicho: nosotros no hemos sido llamados, no podemos hacer la obra a la cual Dios los llama, pero nos identificamos con ustedes en la misión y les imponemos las manos en señal de nuestra manifestación de amor y comunión en el Evangelio. Pablo y Bernabé entonces, aunque apartados por el Espíritu Santo, no se lanzaron a la obra sin antes haber sido encomendados por la iglesia. Este es un principio de las misiones que muchas veces se descuida. Las misiones son exclusividad de la iglesia. El Nuevo Testamento no autoriza misiones independientes o por cuenta propia. Las misiones son el primer deber de la iglesia, su más importante responsabilidad. Descuidar el trabajo de las misiones y del evangelismo es renunciar a nuestro lugar como iglesia. Será bueno examinar cuidadosamente el programa misionero actual de acuerdo a las enseñanzas que encontramos en el Nuevo Testamento. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser fieles a su palabra. Después que Pablo y Bernabé fueron encomendados y comisionados, la iglesia los despidió. Despedir aquí significa literalmente soltar las amarras. Es el caso del barco que ha sido atado con sogas al muelle. En un momento las sogas lo desatan y el barco sale del muelle y se interna en el mar. Eso es lo que hace la iglesia, los suelta, los deja ir. ¿Pero de dónde salen los misioneros? ¿De la iglesia? No hay ninguna organización autorizada aparte de la iglesia local. Alguno me dirá, bueno, ¿y qué nos dice de las agencias misioneras? Bendito sea Dios por las agencias misioneras, porque ellas son la solución a la incapacidad de la iglesia. Las agencias misioneras vienen a suplir a la iglesia por su ineficacia o por su falta de interés y de visión en la obra misionera. Pero esto no es lo que enseña el Nuevo Testamento. Es la iglesia los que lo suelta, los que lo deja ir. Es muy conveniente, por lo tanto, para todos aquellos que aspiran al servicio misionero, buscar el compañerismo, el apoyo, la comunión de la iglesia. La iglesia debe conocer perfectamente al misionero que encomienda. No se trata de mandar a cualquiera a la obra. Son las mejores columnas que salen de la iglesia de Antioquía. Los ancianos de la iglesia no se han de sentir sorprendidos. Y si bien es cierto, han de lamentar que se vaya un hermano tan útil, verán que en todo la guía de Dios está presente. Algunos de los hermanos que salen a la obra misionera jamás han estado al frente de una iglesia o han tenido responsabilidades en la iglesia.
No han tenido la capacitación bíblica ni la experiencia suficiente para salir. Entonces van a comenzar una nueva iglesia o van a una iglesia de años con pocos hermanos y pronto son bombardeados por preguntas, por problemas. Y esto origina gran desaliento, noches sin dormir, ojos con lágrimas y el deseo de volver atrás. Cosa que no hubiera ocurrido si los misioneros hubieran tenido la suficiente capacitación y experiencia para salir a la obra. Esta es la primera y más grande responsabilidad de la iglesia: encomendar a hermanos que sean idóneos para hacer la obra de Dios. No hay duda que pesa una responsabilidad tremenda sobre los ancianos de nuestras iglesias. Saber a quién está Dios llamando entre aquellos que se presentan diciendo que quieren hacer la obra misionera. Que el Señor bendiga muy ricamente a todos los ancianos de nuestras asambleas para que puedan detectar la voz de Dios a fin de no cometer errores. Lo primero que hay que hacer es sostener al misionero con oración para que el Señor lo proteja de los ataques satánicos. Los 70 discípulos a quienes el Señor mandó a predicar sabían esto, porque el Señor dijo que veía a Satanás como un rayo caer sobre ellos para estorbar, para impedir la misión. Esta es la primera responsabilidad de la iglesia: sostener al hermano con sus oraciones, día y noche. La palabra encomendado significa, además de las oraciones, el apoyo económico. La iglesia debe preocuparse por el sostén del hermano que encomienda. Fue la iglesia de Antioquía la que encomendó a Pablo y Bernabé. No se nos dice que la iglesia cubrió sus viajes. Lo más probable es que lo haya hecho. Lo cierto es que la iglesia se comprometió a orar por ellos. Y Pablo y Bernabé, cuando terminaban sus viajes, volvían para informar a la iglesia. Fue premio suficiente para cualquier inversión que la iglesia hubiera hecho, escuchar las maravillas que Dios había hecho a través de sus siervos. Sin duda que cualquier persona que haya contribuido se habrá sentido gozosa por haber tenido una partecita en los gloriosos triunfos del Evangelio. La iglesia de Filipos es tal vez el ejemplo supremo de un organismo local que tuvo una participación activísima en la obra de las misiones. Escuchen lo que dice el apóstol en Filipenses capítulo 4, verso 16. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Sacrificio acepto. Esta iglesia de Filipo no encomendó a Pablo, pero la iglesia sintió la necesidad de contribuir íntegramente con la obra de las misiones. El versículo 18 dice que todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esto lo enseña Pablo.
La ofrenda es un sacrificio que los sacerdotes espirituales, que son los creyentes, deben llevar a cabo. Cuando el creyente ofrenda, el 10% de sus ganancias se está quedando con el 90% que le corresponde al Señor. Y la ofrenda es como un sacrificio, algo que duele, que nos cuesta. No es dar lo sobrante del bolsillo para la obra misionera. Es orar en casa por el misionero y decirle, Señor, ayúdame a colaborar con él. Yo no puedo hacer esa obra, pero yo quiero ser parte en los triunfos del Evangelio. La Biblia dice que los que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio. ¿Cómo debe ser la ofrenda para el misionero? Una ofrenda continuada, abundante y espiritual. Hermanos, no le hace nada bien al misionero estar siempre en estrecheces económicos, sintiendo la angustia de la necesidad en cuanto a su familia y viéndose limitado en cuanto a sus proyectos de expansión, de extensión de la obra. La iglesia debe tener contacto permanente, interiorizándose de sus trabajos y demás pormenores. Debe conocer el estado de salud de él, de su esposa, de sus hijos y colaborar en la medida de sus posibilidades. Por supuesto que el misionero debe confiar en el Señor, no en la iglesia. Además, la iglesia no siempre tiene la suficiente solvencia económica para sostener a una familia misionera. En este sentido, los hermanos de FEMA y las hermanas de CONFE realizan un trabajo extraordinario. Los hermanos de FEMA recibiendo las ofrendas que las iglesias y hermanos anónimos envían para distribuirla equitativamente de acuerdo al núcleo familiar de cada misionero. Y las hermanas de CONFE, como hemos escuchado, haciéndose presente en fechas especiales como cumpleaños, aniversarios, útiles escolares, asistencia médica, porque hay muchos misioneros que no tienen obra social. Y ahí están las hermanas de CONFE con su ternura, su sensibilidad, ayudando a una mejor atención médica del misionero, etcétera, etcétera. Pero esto no quita la responsabilidad que tiene la iglesia hacia el misionero que ha encomendado. Concluyo diciendo que cada congregación debiera establecer el sistema más conveniente para estimular a los miembros a la obra de las misiones. Se podría escribir a los misioneros para que manden informes y leerlos a la iglesia. Sería algo extraordinario si se pudiera invitar a un misionero del norte, del sur, del centro del país, etcétera, para que dé un informe y para que la iglesia los conozca. Sería maravilloso si se pudiera invitar a un misionero del Ecuador, de las selvas amazónicas, del África, del interior de la China, etcétera, para que la iglesia tenga un panorama de lo que es la obra misionera mundial. Es necesario que los responsables de las iglesias dejen de una vez por todas las buenas intenciones y comiencen a pasar a realizaciones sencillas que apoyen y extiendan la obra de Dios. Termino preguntando, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es mi misión? Ganar almas, llevar personas a Cristo. Somos enviados por Dios a esta tarea, porque somos embajadores de Cristo, quien ha dicho, como me envió el Padre, así también yo os envío. El hacer misión impactará el destino eterno de las personas. Todo trabajo, proyecto que uno realice en esta tierra es importante. Pero el hacer misión tendrá consecuencia por toda una
eternidad. No hay nada más hermoso que llevar a una persona a establecer una correcta relación con Dios. El reloj está marcando la hora en tu vida misionera. Así que inicia tu misión si todavía no lo has hecho. Tendremos toda una eternidad para gozar con los santos en el cielo, pero tenemos poco tiempo para alcanzarlos. Es mucha la labor y faltan obreros. Alza tus ojos y mira. En la viña del Señor hay lugar para ti ante multitud de individuos. Dios quiere usarte en su causa, y su causa es un permanente llamado a ir. Tu barrio, tu pueblo, tu ciudad, tu provincia, tu país, el mundo te necesita. Nuestro Dios es inconmensurable. No está sujeto a limitaciones. En Él haremos proezas. Por lo tanto, levántate de tal manera que la gloria de Dios comience a resplandecer en tu rostro. Dios quiere que te levantes por tu tierra, tu pueblo, tu ciudad. Heme aquí, Señor, envíame a mí, a donde quiera, pero envíame a mí. ¿Se lo vas a decir hoy al Señor? Anhelo fervientemente que esta sea la decisión de todos aquí en esta noche. Que podamos decir al Señor, Señor, aquí estoy yo. Envíame a mí. Quiera Dios bendecir ricamente a su iglesia en estos tiempos postreros a su venida, para que de ella se levanten hombres y mujeres, muchachos y chicas, que no estimando sus vidas preciosas para sí, se dediquen con todo valor a darlo todo por el Señor, por la salvación de las almas. Que Dios bendiga su palabra a cada uno de nuestros corazones. Amén.